Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por participar. Ya próximamente se irán incorporando más personas. Bueno, muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a esta masterclass llamada Metodologías Ágiles en la Administración de Proyectos. En esta actividad es organizada por el Programa Actualización Empresarial de la Escuela de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, como herramienta para generar extensión académica, ya que nuestro propósito es contribuir a la sociedad, tanto nacional e internacional, en la formación y actualización de profesionales. El día de hoy nos acompaña como panelista el profesor de nuestra especialización en administración de proyectos, el máster Manrique González. Él es profesor en el área de gerencia de proyectos, en administración y contaduría pública. Cuenta con más de 15 años de experiencia en dirección, administración, organización, planificación y coordinación de proyectos. Es especialista en formulación, organización y ejecución de proyectos y además es certificado por el IPMA. Entonces le damos la bienvenida a Manrique. Muchas gracias, Cindy. Muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. La idea es que compartamos durante los próximos minutos un poco sobre el tema de la administración de proyectos. Específicamente o con un énfasis en el tema de metodologías, especialmente lo que conocemos hoy en día como metodologías ágiles y que han venido ganando terreno conforme van pasando los años. Entonces, voy a compartirles una presentación y vamos a ir avanzando como tal. Permítanme un par de segundos solamente. Cindy, tal vez solo me confirma si las están viendo en modo presentación, por favor. Sí, ya está proyectando. Ok. Bien, entonces vamos a hablar sobre las metodologías ágiles en la administración de proyectos. Vamos a verlo un poquito en contexto inicialmente y empezamos a hablar de proyectos y específicamente proyectos de inversión allá por el año 1936, a partir de que el economista John Maynard Keynes plantea su teoría sobre el pensamiento económico relacionado con la generación de empleo, el interés y el dinero. A partir de esta teoría económica, se plantea la necesidad de la reactivación económica a través de los proyectos de inversión. Justamente estos proyectos de inversión están relacionados con la creación de valor, creación de capital, para las empresas, pero no solo desde la perspectiva de un rendimiento financiero, sino que la teoría también abarca la posibilidad de generar un rendimiento o medir un rendimiento social. ¿Esto qué significa? El impacto social o los beneficios sociales que podría tener un proyecto de inversión y cómo a través de esta inversión podría generarse toda una reactivación económica. Esto a partir del año 1936. Posterior a esta fecha y posterior a que se empiezan a desarrollar los proyectos, nace la necesidad de crear metodologías que ayuden a la gestión, a la administración o ejecución de dichos proyectos. Entonces, esto nos lleva al año 1965, donde se crea o nace el IPMA. IPMA es el Institute of Project Management Administration. Y ellos empiezan con establecer metodologías para la administración de proyectos. Posterior al IPMA, en el año 1969, nace el Project Management Institute, conocido como PMI. El IPMA nace más en Asia, en Europa,
PMI nace más en Estados Unidos. Y a partir de 1990 nace la metodología Scrum. Y a partir de esta metodología Scrum se empieza a popularizar mucho más lo que son las metodologías ágiles. Entonces vamos a ir comentando un poco sobre cada una de ellas, sobre sus alcances que han hecho en el tema de metodologías ágiles y las que hoy conocemos un poquito más en el mercado. Entonces, empezamos por IPMA. Como les decía, es una asociación de administración de proyectos, nace en el año 65. Actualmente tiene más de 70 miembros alrededor del mundo. Su sede actual se encuentra en Ámsterdam. IPMA cuenta con diferentes niveles de certificación. IPMA maneja una metodología para la administración de proyectos y certifica a todos aquellos que conocen desde la perspectiva técnica dicha metodología. Tienen diferentes niveles de certificación. El nivel de certificación D, que va a certificar que los profesionales en administración de proyectos tienen conocimiento técnico en la administración de proyectos. Profesionales nivel C va a certificar que el profesional en administración de proyectos tiene el conocimiento técnico y adicionalmente tiene la experiencia de dirigir proyectos. El nivel B va a certificar los dos anteriores, pero adicionalmente que tiene experiencia en dirigir carteras de proyectos. Y el nivel A, que tiene experiencia en dirigir programas de proyectos. Entonces son diferentes niveles de certificación. El TEC, a través de este programa, ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años para lograr que justamente esta especialización en administración de proyectos esté reconocida por el IPMA. ¿Eso qué quiere decir? Que al finalizar el programa de la especialización van a tener el conocimiento para poderse certificar en nivel CD a través de y el ISB 4, que es la metodología que utiliza IPMA para su certificación. Esta metodología que plantea IPMA, lo que básicamente nos invita es a que la administración de proyectos tenemos que verla o ejecutarla de una forma integral. Y para eso establece 3 áreas de competencias. Establece competencias prácticas, que es lo relevante del conocimiento técnico que tenemos que tener como administradores de proyectos. Competencias de perspectiva, que es el conocimiento que tenemos que tener sobre el contexto donde se desarrolla el proyecto. Es un poco más de sensibilización sobre los proyectos que vamos a ejecutar. Y tiene competencias de personas. Esto para mí particularmente me resulta muy relevante porque al final en el día a día, en nuestros quehaceres diarios o cotidianos dentro de las empresas o fuera de ellas, convivimos con personas. Entonces, IPMA, con una visión bastante relevante, considera que las habilidades blandas que llevamos a cabo a la hora de dirigir o administrar proyectos son sumamente relevantes. De ahí que se vuelve importante que desarrollemos dichas habilidades como profesionales en la administración de proyectos. Entonces, vemos una estructura base con 3 competencias como tales, las cuales se desarrollan a través de dicha metodología y que, bueno, ¿cómo se llama? En la especialización se va a poder estar ampliando.
Luego teníamos la metodología de PMI, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente. También es una metodología que está muy posicionada por lo menos en nuestro país, en Costa Rica. Es una metodología que inició allá en el año 69 y actualmente cuenta con más de 2.9 millones de miembros alrededor del mundo. Entonces, a través de esta metodología se puede certificar como un PMP, que es Project Management Professional. Tienen otros tipos de certificaciones y que también son dadas de igual forma. Esta metodología está muy enfocada en la parte técnica, por lo cual es bastante relevante y para su uso y está considerada también dentro de el proceso de aprendizaje en esta especialización. Ahora bien, PMI ya tiempo posterior se abrió o incursionó también en el tema de metodologías ágiles, para lo cual llegó un momento donde ellos establecieron un manifiesto ágil. Este fue como la primera el primer acercamiento que tuvo el PMI con lo relacionado a las metodologías ágiles. Entonces, acá establecen un manifiesto ágil que lo que planteaba era que se iba a sobreponerse los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas establecidas. Iba a sobreponerse, por ejemplo, el entregable, un software funcionando sobre documentación excesiva, que se le iba a dar prioridad a la colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Se va a dar prioridad a una respuesta ante el cambio sobre seguir con el plan establecido. Entonces, aquí ya tenemos un cambio muy, muy importante en la metodología que planteaba el PMI. Porque bueno, incluso al día de hoy, el PMI, la metodología es bien utilizada porque es bien estructurada. Y a muchos nos gusta es el tema de la estructura, ¿verdad? Entonces, el pasar a un tema más ágil, donde vamos a darle prioridad al entregable, que por ejemplo, a todo el tema de documentación o planificación, ya fue un paso importante para ellos. Ahora bien, este manifiesto ágil estaba inicialmente enfocado en proyectos de software. Las metodologías ágiles inicialmente nacen a partir de proyectos de software, ¿verdad? Scrum no es la excepción al respecto, de la cual ahorita vamos a hablar. Pero entonces, aquí PMI también. ¿Qué es lo que sucede? Que conforme avanza el tiempo, conforme avanza la práctica, se da cuenta o nos damos cuenta que esta misma metodología se puede utilizar en otros tipos de proyectos. Y entonces ahí es donde se empieza a utilizar con mayor frecuencia. Muy bien. Este manifiesto ágil tenía 12 principios, nada más los vamos a hablar, se los voy a mencionar muy rápidamente. El primero de ellos es que se le va a dar prioridad a la entrega temprano y continuo del software con valor. Entonces, aquí el enfoque es en entregables, no tanto en la planificación, sino es en hacer y entregar con valor cada uno de los avances. También se vuelve mucho más flexible todo el tema de los cambios. Se incorporan los requisitos que sean necesarios con el fin de que el cliente esté satisfecho como tal. Se va a entregar el software funcionando de forma frecuente cada 2 semanas. Entre el tiempo sea más corto, mejor, pero el tema acá planteado es que tienen que haber entregas frecuentes
con software funcionando. Posteriormente, se establece más un tema de trabajo en equipo, no solo con los dueños del proyecto, sino también con con el equipo de trabajo para establecer sinergias y poder finalizar con los entregables en un tiempo menor. Se busca trabajar con personal o con el equipo que esté altamente motivado y enfocado en dichos entregables. También se busca tener una relación mucho más cercana entre el equipo de trabajo y eh, cualquier stakeholder o cualquier interesado del proyecto. Entonces, la prioridad es que el software esté funcionando y que esté progresando constantemente. ¿Ok? Y adicionalmente, tiene un enfoque sostenible para que o el equipo de trabajo pueda mantener un trabajo constante a través del tiempo. ¿No? Busca una excelencia técnica, entonces la parte técnica y el buen diseño va a hacer que el proyecto sea mucho más ágil y se pueda solventar en un menor tiempo. También que sea simple, que no sea algo complicado, que entre más sencillo, más ágil va a poder ser. Que los equipos estén debidamente empoderados, que se puedan autoorganizar como tal y que los mismos equipos tengan los espacios para reflexionar sobre cómo se pueden mejorar los procesos y ser más eficientes con los entregables. Entonces, básicamente así fue como el PMI incorporó el, todo la administración ágil dentro de los proyectos. Cuando se incorpora esta metodología y se determina o se corrobora que esta metodología es aplicable a otro tipo de proyectos, en el año 2005 ellos mismos elaboran la declaración de la interdependencia. Esto lo que viene a hacer es una redefinición de ese manifiesto ágil. Eh, pero ya ahora no solamente va a estar centrado en la gestión de los proyectos, sino que va a estar centrado en la dirección de proyectos en general, sino que lo amplían, lo modernizan y lo hacen más amplio. Entonces, esta declaración establece que el retorno de la inversión, concentrándonos en un flujo continuo de valor, siempre va a haber un flujo continuo de valor en los entregables, sea software, sea un refresco envasado, sea X o Y producto, o ya sea un bien o un servicio, pero que siempre va a haber una generación continua de valor y que estas interacciones o estos entregables tienen que darse de 2 semanas a 3 semanas, por ejemplo. Que esos entregables tienen que ser resultados fiables, haciendo partícipes a los clientes en interacciones frecuentes. O sea, vamos a interactuar con los clientes con dichos entregables con el fin de que se adapte a las necesidades que tiene cada uno de los stakeholders o de los clientes. Siempre se va a estar esperando lo inesperado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se van a tener que gestionar diferentes situaciones, adaptarse a las situaciones y por lo cual el cambio siempre se va a ver como una constante en este apartado. Y como cuarto tenemos la creatividad y la innovación. Entonces, tienen que generarse espacios en el equipo de trabajo para que puedan ser creativos y ser innovadores en cada una de las interacciones. Adicionalmente a esto, em, se va a buscar, aparte, como lo veíamos anteriormente, con esa motivación que se daba, que el equipo sea mucho más efectivo. Se le van a dar todas las herramientas y la motivación necesaria para buscar esa efectividad como parte del
del equipo como tal. Y a partir de esta mejora, se van a buscar mejoras en procesos, mejoras en estrategias, mejoras en prácticas específicas para cada una de las situaciones que se puedan presentar. Entonces, a partir de esta declaración, el PMI plantea la posibilidad de gestionar o administrar proyectos de forma ágil. Ahora bien, a veces suena muy bonito en la teoría como tal, pero vean que este manifiesto se dio a partir del año 2005. En, en la práctica no es una metodología tan frecuentemente usada o no es una metodología que uno se encuentre dentro de em, dentro de las organizaciones como tal. ¿Por qué? Porque estamos hablando, que les mencioné, del 2005. Ya existía una metodología muchos años atrás dentro del mercado que venía trabajando todo este pensamiento ágil. Y como lo veíamos en la línea del tiempo, estamos hablando de Scrum. Scrum inicia a partir de los años 90 bajo el pensamiento de un trabajo colaborativo. Un trabajo colaborativo entre principalmente tres roles. El Product Owner, el Team, el equipo de trabajo y el Scrum Master. Entonces, bajo estos tres roles con funciones específicas, cada uno va a desempeñar un rol importante en la gestión de los proyectos. Scrum, de igual forma, nace pensado en proyectos más enfocados en lo que era la gestión del software. Pero conforme se va utilizando dicha metodología, se ve la posibilidad de poderla llevar a otros tipos de proyectos. Y así tal cual funciona el día de hoy. Scrum es una metodología mucho más utilizada dentro de las organizaciones. em, por lo general, lo vemos mucho también a nivel de mercado. Y entonces, es una de las metodologías ágiles que ha ido ganando terreno conforme han avanzado los años. Básicamente, la metodología lo que establece es que a través de un Product Backlog se va a hacer un Sprint Planning. Posterior de ese Sprint Planning se va a hacer un Sprint Backlog. A partir de ese Sprint Backlog se va a hacer cada 2 a 4 semanas una revisión y se van a ir actualizando los entregables. Muy, muy similar a lo que ya estaba planteando este PMI, pero ya era algo que Scrum venía realizando. Entonces, esta es una metodología que está enfocada en la colaboración de todas las partes. El Product Owner es el dueño del proyecto y es el que establece la batuta sobre lo que vamos a seguir. El Scrum Master es el dueño del proceso, es el guía, es el maestro, el que establece las reglas del juego. Y el team es el responsable de las colaboraciones y de las ejecución y o la elaboración de los entregables y de cumplir con cada una de las diferentes fases. Lo que busca este proceso es entregar, obtener entregas parciales, que estas entregas parciales sean avaladas por el patrocinador del proyecto y en otro sprint volver a mejorar e incorporar las observaciones y así sucesivamente. Entonces, es una metodología, como les digo, que actualmente está en bastante uso.
A partir de Scrum, entonces empiezan a aparecer otras metodologías que buscan un proceso muy similar, ¿verdad? Ya vimos que la del PMI no es muy diferente a la Scrum, solo que en la práctica es mucho más ágil, digámoslo así, Scrum, pero también resulta una bastante aceptada dentro del mercado y que cada vez va adquiriendo más em, fans, digámoslo así, y es la metodología de Design Thinking, ¿verdad? La metodología de Design Thinking está conformada por 5 fases. La primera está relacionada con empatizar. Esto es ponerme en los zapatos de los stakeholders, entender cuáles son las necesidades que ellos tienen, porque a partir de esas necesidades voy a definir, que sería el siguiente proceso, definir qué es lo que realmente está necesitando mi cliente, por ejemplo. A partir de esa definición o ese establecimiento de necesidad, voy a establecer ideas, ¿verdad? Muchas ideas sobre las posibles soluciones. Estas ideas tienden a ser innovadoras, tienden a ser disruptivas. Design Thinking es una metodología que se utiliza mucho en proyectos de innovación. Realmente acá en esta fase de idear se es muy libre, se es muy abierto, eh, se es sumamente creativo, porque una vez que tenemos esa idea vamos a prototipar. ¿Qué significa? Que esa idea la vamos a llevar a la práctica como tal. Y a partir de la práctica y que ya tenemos un prototipo de esa idea, la siguiente fase es testearlo como tal. A partir de ese testeo, lo que vamos a llevar es esa idea al mercado. Entonces, esa idea la llevamos al mercado y vamos a tener retroalimentación de parte del mercado. Y esa retroalimentación nos regresa a la parte de definición. Y nuevamente volvemos a hacer todo el proceso hasta volver a testear en el mercado y así sucesivamente vamos a llegar a un producto final. Ese producto final ya va a considerar todas las características que el mercado de una u otra forma nos retroalimentó a través de los diferentes procesos de testeo. Entonces, es una herramienta que se utiliza bastante. Por ejemplo, una empresa grande de bebidas la utiliza muchísimo para establecer, por ejemplo, el sabor, el tamaño de la bebida, el olor, el nivel de azúcar, el nivel de alcohol, si así fuera, para establecerlo con sus interesados, con su grupo meta, y a partir de toda esta retroalimentación, lanzar un producto al mercado. Entonces, esta es otra metodología ágil que ha venido ganando terreno, por lo menos en nuestro país. Ahora bien, hay otras mucho más metodologías. Tenemos metodología de Kanban, tenemos metodología Price 2, PM2, P2M, Lean. Lean es una metodología que se está empezando o se utiliza mucho en las startups. Entonces, metodologías en administración de proyectos tenemos muchas. Yo siempre le digo a los estudiantes, es importante que conozcamos de una u otra forma las diferentes metodologías en administración de proyectos, porque no necesariamente hay una mejor que la otra. No aplica eso. Realmente hay metodologías que se pueden complementar muy bien. IGMA, PMI se complementa muy bien porque PMI maneja muy bien la parte práctica, pero IPMA es una metodología mucho más completa porque se va a la parte de habilidades eh, humanas. Entonces, realmente todas son sumamente valiosas y cada una de ellas las podemos aplicar en diferentes etapas del proceso. Yo podría aplicar
design thinking, por ejemplo, a través de un estudio de mercado, en una metodología un poco más robusta, como también podría ser la metodología de que establece el Mideplan, ya para efectos de Costa Rica, o una metodología que puede establecer el Banco Internacional de Desarrollo o el Banco Mundial para efectos de estudios de preinversión. Entonces, acá es válido tener conocimiento de todas ellas, de cómo de una u otra forma nos pueden ayudar dependiendo del reto profesional que tengamos en el proyecto que es, ya sea que estemos dirigiendo o que seamos parte de un equipo de trabajo como tal. Entonces, de mi parte, esta era la información que quería compartirles el día de hoy. No sé, Cindy, si hay un espacio para consultas, pues Sí, con correcto. mucho Bueno, gusto. por acá Paula Arias nos hace la consulta de que si le pueden aclarar un poco más el tema de la certificación o el título de nuestra institución en relación con el PMI. Ok, más bien sería Tal- con IPMA, tal Ujú, vez hacer la aclaración ahí. ujú, Lo que es el programa que tiene el TEC de la especialización en administración de proyectos es un programa que está certificado por IPMA. ¿Esto qué quiere o qué significa? Lo que significa es que una vez que se finalice la especialización en administración de proyectos, el estudiante va a contar con el conocimiento necesario para optar por la certificación nivel D. Eso es básicamente la ventaja o la diferenciación del mercado de esta especialización y a través del convenio que tiene con IPMA o IPMA, como quieran mencionarlo. No sé si me sí, expliqué, compañero. y sí, gracias. Y tal vez si brevemente pudiéramos, a grosso modo, resumir cuáles son las diferencias entre la metodología PMI e IPMA. Claro. IPMA está enfocado en tres niveles de competencia. Competencias prácticas, competencias de perspectiva y competencias de personas como tal. Son diferentes competencias que la metodología nos pide que como profesionales en la administración de proyectos tenemos que desarrollar. ¿Ok? PMI está enfocado mucho en las competencias prácticas, ¿verdad? Y a través de los años han tenido un posicionamiento muy importante, especialmente en las áreas de ingeniería o arquitectura de estos profesionales, porque el PM Book mucho establece o nos ayuda en el cómo realizar las diferentes planificaciones. Parte de esta especialización conlleva dos módulos, donde se llaman competencias prácticas uno y 2. Estas competencias prácticas las abordamos a través justamente de metodología de PMI. Como les digo, son complementos, ¿verdad? Porque la especialización está bajo metodología de IGMA, incluso la especialización está construida desde competencias de perspectivas, competencias prácticas y competencias personales. Así está estructurada la especialización. Pero entonces, esas competencias prácticas las abordamos justamente a través de metodología PMI, porque PMI o a través de su estándar de certificación como el PMBU aborda muy bien estas prácticas. Entonces, tratamos de sacar o de utilizar lo mejor de cada una de las metodologías. No sé Claro, si me expliqué. gracias. Sí, al final lo que se ven es como enriquecer el aprendizaje de los estudiantes porque van a tener ambas perspectivas dentro del mismo programa, ¿verdad? No, y no solo eso, Cindy. Tenemos la perspectiva de IMA, tenemos las perspectivas de PMI y tenemos las perspectivas ágiles, ¿verdad? Ujú, No las ujú. vamos a dejar de lado. ¿Por qué? Claro, Porque vienen claro, intrínsecamente. vienen intrínsecas, porque dentro de las competencias prácticas tenemos que conocer
justamente estas metodologías ágiles y cómo poder utilizarlas ante el día a día en cualquier administración de los proyectos. Entonces, realmente tratamos de abordar la mayor parte posible de marco metodológico existente en la administración de proyectos. Perfecto. Por aquí nos hacen otra consulta que si o sea, si un estudiante lleva nuestro programa, una vez que finaliza, tendría que optar aparte la certificación con la institución y si eso tiene un costo adicional, efectivamente, ¿verdad? O sea, el especialista cubre solamente la capacitación para que el Sí, profesional se actualice sobre las metodologías y sí, eventualmente pueda llevar ese claro. proceso. Exacto. Vamos a ver. La especialización, lo que garantiza al estudiante es que va a finalizar con los conocimientos necesarios para aplicar el examen de la certificación. ¿Ok? Ujú, El examen de la certificación se hacía anteriormente a través de la Asociación de Directores de Proyectos, ADIPRO, de Costa Rica. La asociación actualmente está en un proceso ahí de cambio su junta directiva y creo que no están llevando a cabo certificaciones. Pero sí hay una posibilidad de certificarse a través de Panamá y de forma virtual, ¿verdad? Entonces, sí es un organismo completamente independiente sobre el cual tendría que costearse por aparte. Ahora bien, lo que sí, dentro de la especialización, incluso hacemos simulacros, ¿verdad? ujú, Se llevan a cabo simulacros de dicha evaluación para que el estudiante esté debidamente preparado ante las preguntas y utilizamos el ICB4, usamos el documento formal que viene de ADIPRO de España, donde es la base para la certificación. Así que desde ahí, si salen bien preparados, incluso con un simulacro de examen de certificación. perfecto. Nos pregunta Ariana Arguedas, dice, los equipos muchas veces involucran diferentes roles e incluso culturas entre sus miembros. ¿Cuáles recomendaciones puede brindar que permitan una comunicación efectiva de la gestión de proyecto que se lleva a cabo? Claro, es súper interesante y es en lo personal, decía Cindy, yo a veces tiendo a jalar un poco hacia IGMA. Ujú, Ese es el día a día en la administración de proyectos y en cualquier tipo de trabajo. O sea, hoy en día cada vez y con estos medios virtuales, estamos con constantes reuniones con personas de otros países, con culturas diferentes. Entonces, ahí es donde IPMA justamente nos dice que excelente que manejes la parte técnica, pero ojo, no se me olvide de las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser lo suficientemente empático para comprender que otra profesional tiene una cultura, tiene un contexto diferente al mío. ujú, Incluso particularmente los costarricenses somos ahí un poco especiales en ese campo, ¿verdad? Porque a veces a nosotros nos gusta adornar mucho las cosas y en otros campos o en otros países son un poco más directos, ¿verdad? ujú, Entonces, justamente parte de eso o nace esa necesidad de que como profesionales en administración de proyectos, no solo tenemos que enfocarnos en la parte técnica, también tenemos que enfocarnos en las partes o en las habilidades blandas y los niveles de certificación o INMA nos invita a eso, a que tengamos que estar mejorando cada vez en dicha área. Así que, compañera, justamente parte de lo que tenemos que hacer como profesionales es trabajar esas habilidades blandas para poder trabajar en un contexto cada vez multicultural, cada vez más multicultural. claro. Tenemos otra pregunta muy interesante. Dicen que si la especialidad funciona para administración de proyectos de construcción. Y ahí le agrego yo para qué otras aplicaciones también se puede utilizar. Vamos a ver, Ujú, lo que a mí me encanta de la administración de proyectos es que usted lo aplica en cualquier ámbito en su vida, hasta en una boda, en ujú, una carrera profesional, ¿verdad? En un proceso de construcción, en por ejemplo, la participación de un estudio de preinversión que saquen el Mideplan o cualquier institución pública.
es completamente aplicable a cualquier proyecto de inversión, ¿verdad? No solamente está enfocado en construcción. Y ojo acá, no, vamos a ver, y lo mencioné antes cuando hablaba de la teoría de Keynes. No solamente estamos hablando de proyectos de inversión que busquen generar una rentabilidad, no, no. Estamos hablando de proyectos de inversión social también. Entonces, de igual forma, la metodología es completamente aplicable en proyectos sociales. Así que no solo construcción, sino de forma general. Es muy amplio, sí. Sí, correcto. Esdras Benavides nos comenta, dice, en el caso del técnico en administración de proyectos que ofrece actualización empresarial, cuando finaliza se sale con alguna certificación, ¿y cuál de esas metodologías es las que se enseñan en el técnico? Bueno, le respondo, es el técnico va enfocado a otro perfil, la especialización es un poco más para los tomadores de decisiones, pero el técnico se ve en como temas un poco más detallados, es más extenso el técnico, pero tiene el único enfoque del PMI. Y eventualmente el profesional tendría que llevar un proceso aparte, muy similar, para poder certificarse. Y bueno, nos preguntan por la información, se la vamos a estar enviando por los correos electrónicos y sus contactos. Y una última pregunta por acá. Dicen, he visto sobre la certificación CAMP. ¿Esta sería inferior a la de IPMA? Vamos a ver. En el mercado hay diferentes certificaciones, ¿verdad? Están las labels también. Eh, Eso va a depender de lo que yo como profesional necesito, ¿verdad? Para optar por la que corresponde. Yo no veo como que una sea inferior o sea superior, ¿verdad? Porque todas son diferentes, como ya lo vimos. Y IPMA certifica conocimiento, conocimiento y experiencia en proyectos, dirección de carteras y dirección de programas, ¿ok? PMI certifica conocimiento o dirección de proyectos solamente, por ejemplo. Entonces, CAM certificará lo que corresponde. Scrum certifica Scrum Master, ¿verdad? Como Master o como Product Owner. Entonces, va a depender de lo que uno realmente necesite para efectos de administración de proyectos. Si es un tema laboral, ¿verdad? Por lo general, las que uno ve que solicitan dentro de las posiciones de trabajo son certificaciones de PMI, de IPMA y suelen ser de Scrum Master. De vez en cuando por ahí tal vez se pueda ver Design Thinking, pero ya va a depender realmente de la necesidad. No veo que una sea mejor que la otra realmente. Perfecto. No, muchísimas gracias. Entonces, pues de parte del programa Actualización Empresarial de la Escuela de Administración de Empresas y el Tecnológico de Costa Rica, queremos extender el más sincero agradecimiento a Manrique por este aporte tan interesante para conceptualizarnos las últimas tendencias de la metodología ágil en la administración de proyectos. A los participantes queremos agradecer su asistencia y el tiempo invertido en esta sesión, la cual esperamos que les haya generado una perspectiva más amplia en la materia y a la vez queremos incentivarlos a continuar formándose de la mano del TEC. Finalmente, pues comentarles que nos encontramos en periodo de matrícula para lo que es la especialización en administración de proyectos, la cual se oferta en dos versiones, sincrónica y de forma autodidacta. Esta especialización está avalada, como bien lo decía el profesor, por el IPMA y además cuenta con una plataforma para la nueva generación. Van a tener una plataforma de aprendizaje donde de por vida van a tener acceso a la información y actualizaciones de nuestro programa. Entonces, les vamos a estar compartiendo por correo, redes sociales y sus contactos más detalles del programa para que quienes deseen profundizar en este tema puedan hacerlo cursando nuestra especialización. Entonces, de esta forma, damos por finalizada esta masterclass y les agradecemos por el tiempo. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.
Listo. Creo que No, bueno, estamos. Profe, muy bien, muy muchísimas bien. gracias. Voy a